fue un triunfo fácil para la U. Digo, no fue un triunfo fácil porque cuando uno hace el análisis del partido, tiene que observar los dos tiempos, no solamente uno de estos. Y la evidencia de lo que sucedió en la primera etapa no dejó tan bien parado el juego de la U en el Monumental. Sí, el de Deportivo Garcilaso, por ejemplo. Porque Deportivo Garcilaso salió esta noche al Monumental a tratar de no solamente neutralizar a la U, sino también equiparar los duelos individuales en cuanto a qué, a cómo se encara un partido como este, ante un equipo grande que hasta ahí llevaba 28 partidos invicto. Hoy suma 29 partidos invicto a la U en el Monumental y evidentemente es un número espectacular para la U. Salió a jugar Garcilaso con la intensidad que propone Universitario en su cancha. Y frente a ese juego en el que priorizó neutralizar, pudo lograrlo, hizo bien esa parte de la tarea. La U no tuvo mayores jugadas de gol en la primera etapa, puso límites a las combinaciones de Pereguedes y Polo, puso límite al retroceso de Gabriel Costa, que hoy Bustos eligió que acompañe al Tunche Rivera en la delantera, puso límite a la a veces importante llegada de Cabanillas al fondo, le puso límites y le puso una pared Garcilaso a Universitario en la primera etapa. Esto a partir de tener siempre un jugador para otro de la U, bien respaldado por el compañero que estaba siempre cerca. Y en ese duelo táctico, defensivo, de recuperación, creo que Garcilaso sorprendió a Universitario, porque además le propuso un partido en el primer tiempo, no de espera, no de te achico espacios, a ver, haz algo, a ver, crea así. Me quedo allí, no me muevo, salgo de a uno, tranquilito. No propuso un típico partido desde lo defensivo de esa manera. Propuso algo más, mucho más notorio, pero claro, que a la larga le iba a traer algún perjuicio si es que no lograba sostener ese ritmo, que no es habitual que un equipo pueda sostener determinado ritmo de intensidad durante 90 minutos. Es normal. El problema para Garcilaso es que se haya caído tan pronto en el segundo. Y esto claro que tiene que ver también con el alza en cuanto a las decisiones y el juego Universitario en el arranque del segundo tiempo. Pero propuso un buen partido Garcilaso desde la intensidad, desde ir a presionar, ¿no? Garcilaso no fue el típico equipo que va, se queda parado y muchachos, parados, tranquilos, que ellos la roten, no pasa nada, y cuando lleguen a una determinada zona cercana a la portería, ahí achicamos el bloque y le impedimos que tengan espacio, tiempo para decidir. No, fue diferente lo de Garcilaso, fue ir en bloque hacia el balón, hacia la posición del balón, iba a la derecha, ¡boom!, iba a la izquierda, ¡boom!, iba. Es por eso que la U equivocó tanto el camino, es por eso que la U no encontró tampoco ese camino y evidentemente eso trajo consigo que haya muchos errores en cuanto a las decisiones en la parte final en la que ya Garcilaso asumía una mucho mayor presión sobre el jugador que poseía la pelota. Creo que hizo un muy buen primer tiempo, además hizo bien la chamba en cuanto a qué, en cuanto a que logró hacia el tipo de partido que planteó, que era pasar mucho más tiempo defendiendo, pasar mucho más tiempo sin la pelota, logró llevar peligro al área de la U. Primero con un cabezazo que se gesta a través de un tiro libre, cruzado, de zurda. Llega Aldair Salazar, cabecea y la tira afuera. Pero la gran opción del primer tiempo hasta ahí era de Garcilaso, no era de la U. La U se había aproximado, no había tratado de ir más con empuje que con otra cosa, pero cuando levantaba la cabeza Pereguedes, quizás que la pelota llegaba hasta él o a Polo, el centro le quedaba solamente para buscar a el Tunche Rivera, que estaba contra tres centrales
solo en el área de Garcilaso. No había ningún tipo de ayuda en cuanto a presencia en el área. Por ejemplo, en la U cuando lograba llegar o tener cierta profundidad, aunque nunca con la comodidad con la que gesta habitualmente sus chances la U, poniendo a Polo, por ejemplo, con tiempo y espacio para tomar una mejor decisión. Esto era o centra o la juega atrás, y pasó mucho eso. La U tuvo que jugar una y otra vez cuando llegaba a las esquinas, hacia atrás, y a veces hasta terminaba endulando la pelota. ¿Por qué? Porque no encontraba la manera, no tenía forma de hacerle daño a Garcilaso, y esto tenía que ver evidentemente con el planteamiento del equipo local. En ese sentido tampoco había una figura con una presencia de gran juego individual que sacara a la U de ese problema que era colectivamente no podemos. Aunque intentó Pérez, aunque intentó Polo, aunque intentó Concha, que creo que fue el más clarito dentro de ese primer tiempo en el que la U no pudo, no fue suficiente para que la U tenga esa alternativa en la que aparece un jugador que se sale del cuadro, que juega mucho más que los demás en ese determinado momento o partido, la rompe y saca adelante a su equipo. No pasó. Y producto de esa primera jugada de Garcilaso llega la segunda, que fue la de Gaspar Gentile. Una pelota larga en la que Riveros controla de zurda. Le hace dos veces el amague Romero de salir. Primero cuando la pelota estaba arriba. Segundo cuando ya había controlado con la izquierda o intentado controlar con la izquierda, porque claramente Riveros no quiere que la pelota se le despegue tanto de la posición cuando controla de zurda. Y eso confunde a Riveros, que a la hora de darse cuenta que no había salido Romero, trata de poner el cuerpo. No hay falta porque no le hace absolutamente nada a Gentile, y termina marcando el primer gol del partido, y así acaba la primera etapa, con un Garcilaso que había hecho una gran chamba en el aspecto defensivo, que había logrado llevar peligro, pero que tampoco había hecho un gran trabajo en cuanto al aprovechamiento de los espacios amplios o grandes que dejaba la U en defensa a la hora que buscaba atacar. No es que Garcilaso fue regular en cuanto a lo defensivo y lo ofensivo, no. Se encontró con estas situaciones, ¿no? Una de pelota parada, bien ejecutada, y otra a partir de un error de Riveros, bien aprovechado por Gaspar Gentile. Acaba el primer tiempo y se escuchaba, ¿no?, por la transmisión cierto murmullo, como diciendo que el hincha no estaba viendo al equipo que está acostumbrado a ver. Cuando arranca el segundo tiempo, no hay cambios, pero ya cuando arranca el segundo tiempo, creo que hace algo Bustos que de repente no es tan notorio a la hora de observar y analizar el partido, pero a la dificultad que tenía, porque Costa retrocedía muchos metros y no es el típico delantero que se queda con Rivera a fijar a los centrales, porque en la U tenía que, como jugaba ante tres centrales, los dos delanteros normalmente lo que hacen es fijar a dos de estos para que el tercero, que es el último, casi siempre sobre. Como la U no hacía esto y Costa retrocedía y Rivera también salía muchas veces de posición, los tres tenían la posibilidad de que uno salga a la marca de ese futbolista y arroparse atrás. No pasaba nada. Ahora, lo que hace Bustos es meter a Pérez Guedes a esa zona. ¿Para qué? Para que ya sean 3 contra 3. Y Concha tenga libertad. Entonces, por eso es que Pérez Guedes, en el arranque del segundo tiempo, recibe esa pelota, buen pase de Costa, porque Costa había salido del área, se lleva un volante, Pérez Guedes aparece para fijar a ese otro central y que haya uno sobrante. Es un buen pase filtrado hacia adentro, dentro del área también. Controla de izquierda, remate, y es un tapadón de Vargas abajo que después termina en el tiro de esquina. Pero ya era una decisión, creo, desde lo técnico, ¿no?, de que Pérez Guedes sea el que, si va a salir uno de los dos delanteros a jugar, como en este caso salió Costa, que sea Pérez Guedes el que vaya a fijar a uno de los centrales. ¿Para qué? Para impedirle a Garcilaso que tenga la posibilidad de sacar a uno de estos tres al medio campo y pueda generar superioridad, y allí no dejar jugar a Concha, al retroceso de Costa o Rivera, al mismo Pérez Guedes si le tocaba estar en esa zona. Esa es la primera clara de la U, que ya mostraba una mejoría en cuanto a la posición táctica de cómo tenía que atacar. Es cierto también que entró Portocarrero en el arranque del segundo tiempo, y ahí dije sin cambios, entró Portocarrero por Cabanillas,
y más allá del nivel de producción de Portocarrero, que todavía sigue siendo muy bajo en cuanto a la cantidad de partidos que ha disputado, lo cierto es que la altura de Portocarrero y la altura y el posicionamiento táctico de la U en el arranque de la segunda etapa le permitió jugar mucho más cerca, fijar también a los carrileros para que en el medio haya más espacio para los volantes. En este caso, evidentemente para Calcaterra y para Jairo Concha, porque Pérez Guedes iba a la zona del área rival. Hay una segunda acción muy bien gestada también por la U desde la derecha. Se habían quedado los centrales después de un tiro de esquina. Centro cruzado, la pelota la peina alguien de Garcilaso. Llega a Costa por el segundo palo. Cabezazo a las manos de Vargas, que en 2 oportunidades toma la pelota. Ya avisaba la U ahí. Se había jugado 7 minutos, si no me equivoco. Y había tenido ya 2 grandes oportunidades que no había podido tener en el primer tiempo. ¿No? Que no había podido tener en el primer tiempo. Y allí nomás, a los 9, ¿no? Si no me equivoco, a los 9 minutos, llega el gol de Martín Pérez Guedes. Otra vez, mucho más cerca al área. De adentro hacia afuera hace el movimiento. Gira, una buena jugada gestada por la derecha, como la altura de Portocarrero, la altura de Polo, la altura del mismo Pérez Guedes hizo que la línea de 5 retroceda, se meta y le dé espacio a los volantes. Es por eso que Costa, estando también ya dentro del área, Pérez Guedes tiene la chance de ¿qué? De girar y rematar. La pelota pega en un defensor, se mete 1-1, gol de la U, merecido porque lo había hecho el mérito para el 1-1 con las jugadas anteriores y con lo que ya se veía en la cancha. Y luego se produce el cambio, sale Salazar, entra Eric González, ya era también una modificación que puede traer problemas, no siempre el que entra con la misma sintonía que los que ya estaban, jugando un partido caliente, difícil, ¿no? En el Monumental, y luego llega la U seguía presionando, seguía tratando de buscar el segundo, con mucha dinámica, y ahí es donde les digo que Garcilaso, lo que había aguantado y jugaba el golpe por golpe en cuanto a la dinámica, la presión, ir sobre la pelota en bloque y todo, fue perdiendo, fue retrocediendo, fue ya, vamos a aguantar, ya no podemos ir a presionar donde queremos, ¿no? Que era normalmente el sector del balón. Y ahí es donde la U físicamente le saca una ventaja muy notoria, se nota esto conforme van pasando los minutos. Garcilaso ya no tenía ni fuerza para sacar una pelota larga y hacer un contragolpe. Es más, no tuvo casi una jugada importante en el segundo tiempo que recuerde así rápidamente. No tiene Garcilaso ya una jugada, por ejemplo, aprovechando que la U estaba muy volcada en ataque. Y viene pues la jugada en la que se produce otro remate. El jugador de Garcilaso, que sí tenía el brazo pegado, comete el error de hacer esto, ¿no? Y esto ya es ampliar. O sea, tú me dirás, sí, la mano está pegada. Sí, pero si tú haces esto y te pega en el codo, es porque hubo una intención quizás hasta instintiva, ¿no? Quizás hasta eso de que, puta madre, ¿qué me pasó? ¿Por qué saqué el brazo? ¿No? O sea, eso que viene y piensas que de repente está más pegada de lo normal porque hiciste esto y no esto. Bueno, hizo esto, le pega, penal, la revisó el árbitro, le concedió la pena máxima a la U y el Tunche Rivera le metió un cañonazo abajo al medio, listo. Se acabó 2-1 y cuando la U no terminaba de acomodarse y de festejar y Garcilaso tampoco se terminaba de acomodar y no sabía qué hacer, una buena recuperación arriba de la U, Calcaterra se toma el tiempo y la capacidad para darle un pase a Rivera que se había abierto por la izquierda, el pase al medio, no había marca, llega Concha, la mete 3-1, chau, se acabó el partido. ¿No? A los 69 minutos, gol de Concha, se acaba el partido y no pasó nada más de ahí en adelante. Garcilaso encontró un momento para posicionarse un poquito más adelante, la obligación de salir, está en zona de descenso, ¿no? Tras el empate de Vallejo y la derrota de hoy está en zona de descenso Garcilaso, pero ya no gestó nada, ¿no? O sea, de hecho Romero apareció solo en la jugada del gol de Garcilaso, no apareció en otra jugada más, o sea, fue un neto espectador total. Entonces eso habla de que García hizo una parte bien de la chamba en el primer tiempo, logró llevar peligro, hizo un gol que se lo encontró más que lo mereció. Y en el segundo tiempo se cayó a partir de el vendaval que fue la U, si quieren,
de tratar de salir a arrollar a su rival con la ayuda de la presión que ejercía el estadio, etcétera. En fin, lo gana la U, lo gana bien, y hoy duerme en la punta, es el líder provisional, 14 puntos, 13 para Alianza, 13 para Cusco, que en el arranque de esta fecha empató en Sullana 1-1 con Alianza Atlético, 11 Cristal y 11 ADT, 10 tiene Melgar, que le falta jugar un partido, porque no disputó el duelo en Arequipa ante Comerciantes Unidos porque el equipo rival nunca llegó por problemas climáticos. 29 partidos invicto la U en el Monumental, es una gran racha, no es una gran racha. No pierde desde febrero del 2023, cuando perdió el clásico, ¿no? 2-1. En ese entonces Costa jugaba en Alianza. Y hablando de Costa, está teniendo buenos partidos Costa con la U. Hizo un gol para la victoria contra UTC. Hoy se notó muy participativo, produjo cosas importantes para Universitario, tuvo una chance del gol. Creo que eso se le reconoció, creo, a la hora que salió de la cancha, porque está corriendo, está metiendo, está jugando, está tratando de ser productivo, y se nota pues que hay un cambio entre lo que uno vio de Costa en Alianza, que no daba pie en bola, no, o sea, la verdad, no daba pie en bola Costa en Alianza. La tocaba y la perdía, y era el murmullo lo que continuaba a su participación en determinada jugada, en Matute, en el Nacional o donde jugase Alianza. Hoy en la U tiene una mejor participación de lo último que vimos de él en Alianza Lima, y empieza a justificar su contratación, ¿no? Empieza a justificar su contratación. Lo hizo bien Calcaterra de mediocentro. Tiene un problema la U igual, independientemente del mediocentro que juegue, salvo cuando está Murrugarra, que entiende mucho más la labor defensiva y de meterse y acercarse a los centrales, porque ¿qué pasa en la U? Que cuando el mediocentro, ¿no?, que en este caso fue Calcaterra, otras veces y habitualmente es Ureña, y en algunas oportunidades es Murrugarra, le pasa más con Calcaterra y con Ureña, que son jugadores que salen a presionar hacia adelante, que no tienen tanto en la cabeza que deben jugar más cerca a los centrales. Entonces, cuando salen a presionar y el equipo rival le deja dos delanteros, como fue el caso, lo que hace es hundir a estos tres centrales y dejar mucho espacio entre los mismos y el 6 que sale a presionar. Entonces, cuando le juegan a ese espacio, si alguien viene y hace la diagonal hacia afuera, hacia los costados, para sacar a uno de los stoppers, le va a costar a la U. Eso es lo que yo veo. ¿Cómo le pueden hacer daño a Universitario? ¿Por qué? Porque los centrales, a la salida de la presión de Calcaterra, Ureña, cuando juegan, no acompañan, no hacen chico al equipo de la U. Prefieren tomar una determinada precaución, quedándose los tres atrás para cualquier pelota larga o cualquier movimiento que haga el equipo rival ante la pérdida, ¿no? Le pasa menos cuando juega Murrugarra, porque Murrugarra estaciona, no es tanto de ir a presionar hacia adelante, sino más en diagonal, ¿no? Y tratar de decir, no hay necesidad de salir porque voy a dejar a los tres solos, no. Aguanta, retrocede y espera que los compañeros lleguen. Eso es un factor a observar, por ejemplo, en Universitario Deportes, que Melgar lo evidenció en Arequipa. La salida de Ureña para dejar a los movimientos de Cuesta no profundos, sino en diagonal hacia afuera, para recibir ahí y desde ahí gestar una jugada. Terminó el partido en el Nacional, fue 0-0 entre Cristal y Alianza Lima, en un partido malo, en un partido aburrido, en un partido que dejó mucho que desear uno y otro equipo, ¿no? Evidentemente esto asociado a la capacidad que mostró uno y otro para atacar. Sorprende que en Sporting Cristal, que ha mostrado una reconocida capacidad para hacer daño, para hacer goles, para ser un equipo que, independientemente de los espacios con los que se encuentra, independientemente de que se encuentre con una defensa férrea o lo que fuese, se las ingeniaba para ser un equipo peligroso que llegaba al gol, que llegaba por lo menos a gestar con facilidad opciones de gol. Igual Alianza, ¿no? Porque probablemente Alianza haya tenido algunos problemas, por ejemplo, en el partido contra Comercio, en el Matute, pero más allá de ese partido, se había mostrado en la última etapa contra Comerciantes Unidos en Cajabamba, y por supuesto también en el último partido frente a ADT, más allá de que no marcó, porque le falló el remate final,
no la capacidad para generar situaciones, porque las tuvo, había mostrado una mejoría en ese sentido y que podía ser un equipo que más allá de la dificultad del rival, podía gestar situaciones. La deuda en Alianza sigue siendo que no le gana a los grandes, no le gana a los equipos con los que pelea, no le gana a los equipos con los que seguramente va a seguir peleando este torneo clausura. No pudo con la U, no pudo con Melgar, hasta ahora, no pudo con Cristal, no ha podido con ADT, o sea, no ha podido y hoy toda mejoría quizás vinculada al ataque tampoco la mostró. Más allá de que fue el equipo que más situaciones gestó quizás y que tuvo las más claras para acercarse al gol, a ganar el partido, ¿no? Porque tuvo el penal, porque tuvo la situación del segundo tiempo en la que Enríquez salva abajo porque había fallado dando un rebote ante el remate de Quevedo y salva también una inicial de Barcos arriba. Fue evidentemente el jugador más importante de Cristal, Enríquez. ¿Por qué? Porque salvó a Cristal de la situación más peligrosa, que fue el penal pateado por Sebastián Rodríguez. Un partido en el que le costó a uno y otro ingresar al área rival y terminar sus respectivas jugadas con remate. De hecho, si uno va a la estadística, que es la que siempre mostramos acá, ¿no? Cristal logró 2 remates dentro del área de Alianza. 2 remates dentro del área de Alianza, Cristal. El equipo más goleador del campeonato. O sea, no le quiero restar mérito a la capacidad de Alianza hoy para defender, para que Cauterucho juegue siempre de espaldas, para que González reciba lejos y siempre le doblen la marca con Garcés y Freites, para que Iberico no haya tenido tanto protagonismo, sino más que nada haya sido detenido en la mayoría de ocasiones en las que intentó ir para adelante porque retrocedió muchos metros y siempre se demoró en perfilar para mirar el arco contrario. Entonces, y Christopher González no apareció. Entonces, si de ese cuarteto, Cauterucho, que es el definidor, no tiene chances, González no aparece con su reconocida capacidad desde lo individual para desequilibrar, si Christopher González no la toca, juega poco o casi nada, y por la izquierda, Iberico, más fue lo que luchó que lo que jugó. Evidentemente esto arroja la estadística de que Cristal haya rematado 2 veces dentro del área de Alianza, ambas de Christopher González, una que terminó con un remate de derecha y otra de cabeza, ¿no? En el segundo tiempo que se le encuentra, remata y la pelota pega en la zona lateral del arco defendido por Campos. Muy poco para un equipo que es el máximo goleador del torneo, ¿no? El que más goles anotó. Y Alianza tuvo un poco más, pero hasta la situación de Sabac que Enríquez deja tras el remate de Quevedo, Alianza también había rematado 2 veces dentro del área de Cristal. Esta fue la tercera porque Sabac logra impactar la pelota. Tiene una más de Freites, ¿no? Que la tira arriba, dentro del área. Y ahí se acaba la cosa, o sea, si uno habla de calidad de ataque de uno y otro equipo, endeble, o sea, fue más lo que se luchó, fue más lo que se disputó, fue más lo que se puso en juego el músculo, quién gana las individuales, quién sale ganando en cuanto a la defensa, el aspecto justamente de la recuperación, más que lo creativo. Lo creativo hoy brilló por la ausencia, no hubo ideas, no hubo creatividad, fue muy poco. Y hoy Soso mantuvo a Zúcar y Barcos. Barcos se fue lesionado rápido. Tuvo una, la sacó Enríquez y no hubo más Barcos, ¿no? Pero uno esperaba más de este partido. Evidentemente que uno esperaba más de este partido. Primero por la historia de ambos equipos. Segundo por lo que se juegan estos dos en el clausura. Y tercero porque venían de saber que la U había ganado en el Monumental ayer en la noche. Con lo cual, se necesitaba que uno de estos dos gane para poder
igualar en caso de Cristal a la U en la punta, o en el caso de Alianza ganar para ser el único puntero del campeonato. Alianza ha tenido dos opciones. Dos opciones. Empató con ADT en Matute y empató con Cristal en el Nacional. Ahora juega de local, su tercer partido al hilo, y no ha podido mantener la ventaja. Hoy, la tabla dice que la U está en el primer lugar con 14 puntos. Alianza tiene 14 y es segundo. La diferencia de Alianza es 5. La diferencia de la U es 9, con lo cual lo pone como puntero del campeonato. Cusco es tercero con 13. Y de hecho la U va a ir el martes a jugar contra Cusco Fútbol Club, que arrancó la fecha empatando con Sullana 1-1. Cristal tiene 12, AET 11 y Huancayo 11. Melgar 10. Falta Melgar que juegue el partido frente a Comerciantes Unidos, que se suspendió por que el equipo visitante no pudo llegar nunca a Arequipa. Evidentemente que el gran ganador de la jornada es la U. ¿Por qué? Porque arrancó tercero esta fecha y hoy está primero. Tiene que ir a Cusco a ratificar su condición de favorito. ¿Por qué favorito? Porque ganó la apertura, porque está primero en este momento. Sí, tiene bajas, pero evidentemente que sigue mostrando que tiene una reconocida capacidad para despertar cuando hay un resultado en contra, etc. ¿Qué pasó en el partido el día de hoy? ¿Por qué fue tan malo? ¿Por qué fue tan aburrido? ¿Por qué fue tan poco jugado? ¿No? No recuerdo una gran jugada. No recuerdo una gran jugada individual ni colectiva. Recuerdo sí un buen cruce, ¿no? Recuerdo sí que uno y otro doblaron bien las marcas por los costados, pero después no se recuerda una gran jugada. Hoy Soso mantuvo Azúcar, dijimos, en el arranque junto a Barcos. Hoy Soso mantuvo a Freites y a Sanelato por los costados, pero sacó a Regui y puso a Jesús Castillo, ¿no? Un poco que no cambió mucho la dinámica de juego de Alianza con Castillo a lo que viene siendo con Arregui, por ejemplo, ¿no? No es que Alianza haya tenido un juego fluido por el medio, al contrario, todo trataba de que sea muy lateral, ir por los costados con Sanelato o con Freites. Ahora, tampoco los halló nunca en una posibilidad de oportunidad importante, nunca, ¿no? Salvo aquella última de Freites con el remate arriba, o algún cruce en diagonal que se metió al área en el primer tiempo para rematar de cabeza. No tuvo la profundidad que hubiese querido seguramente el técnico Mariano Soso y que este sistema te pide, porque habitualmente al poner dos jugadores que se suman a los dos delanteros, como Zúcar y Barco, Freites y Sanelato, necesitas que el equipo tenga profundidad por ahí y no lo tuvo, ¿no? Tampoco tuvo juego por el medio, por eso es que después hace ingresar a Kevin Quevedo y a Neira para tratar de darle juego por el medio a Alianza. Tampoco lo logró, salvo alguna oportunidad que encontró a través de un pase de mediana longitud, ¿no? A Quevedo para que se perfile el remate, y fue aquella jugada en la que Sabac no puede meterla en segunda instancia. Pero después, nada más. Cristal, ni qué decir, no pudo tener superioridad en el medio campo nunca, salvo alguna aventura de Casonati por banda izquierda que quiso salirse del papel que le corresponde, ir al ataque. Nada más, ¿no? Alianza controló y muy bien el medio campo de Cristal, controló muy bien a Cauterucho, a González, a todos en realidad. Creo que en ese sentido termina siendo Alianza un poco mejor en el partido que Cristal. ¿Por qué? Porque, a ver, tuvo chances, sí. Tiene la de Quevedo y Sabac, tiene la del penal, tiene la de Barcos, dijimos que Enríquez había sido figura, y controló a los mejores atacantes que ha mostrado Cristal a lo largo del campeonato. Cauterucho, González, Iberico, en este caso, que ha llegado como refuerzo, lo propio que Christopher González, ¿no? Los dejó jugar a estos dos últimos. Entonces, convengamos que desde ahí uno podría decir, bueno, Alianza fue mejor porque neutralizó y
sin ser extraordinario, tuvo la suficiente chance como para marcar un gol. Cristal ni eso, ¿no? O sea, yo no recuerdo una gran acción de Cristal que, ¿no? Campos, tapadón de campo, no. No hay, pues entonces es como que te tienes que quedar con Alianza Lima como el que estuvo más cerca, ¿no? O como el que jugó un poquito mejor. Sin ser extraordinario, o sea, Alianza no es un equipo que regale fuegos artificiales, no es un equipo que brille desde la capacidad para gestar situaciones, ¿no? O sea, las ha logrado y ha ido mejorando, pero claro, hoy frente a un rival mucho mejor en aspecto defensivo, que pone dos volantes de corte muy recuperadores como Casonati ¿cómo se llama? y Pretel, Perea iba a decir Pretel, se le complica también la tarea de gestar y generar, ¿no? Jugadas de ataque. De hecho, se dan las últimas acciones cuando ya había ingresado Tábara, que no tiene tan corte defensivo como sí lo tuvo Pretel y que estaba mucho más atento a cortar ese tipo de jugadas que venían por el medio, que fueron pocas y que las ganó Alianza sobre el final, y quizás desde ahí Soso hizo bien en incluir dos jugadores por el medio, sabiendo que por banda ya no iba a poder, ¿no? Porque desde ahí se gestó aquella oportunidad que tuvo tras el remate de Quevedo, Sabaj, para anotar. Pero después poco, nada, dos equipos sin ideas, sin creatividad. Un partido que queda en el olvido, ¿no? Y probablemente de los más bajos del campeonato, ¿no? Uno esperaba, no un ida y vuelta, pero sí un Cristal que conecte, que González esté en una gran noche, que no desentone Iberico, que Cauterucho pueda establecer un mucho mejor duelo con Zambrano. Y del lado de Alianza también, la profundidad de Sanelato, quizás de Freites. El tema es que se quedó sin creativos Alianza cuando sale Barcos, que a veces es el que te soluciona por sí mismo las cosas. Barcos es el jugador que a veces te soluciona porque retrocede unos metros, sale del área y te gesta algo importante. Se fue Barcos, quedó Castillo, que no es un creativo. Se quedó Rodríguez, que cada vez juega más cerca a Campos y más lejos del arco rival. Se quedó Catriel, que es un jugador de ida y vuelta, un buen llegador, pero que no marca una diferencia en metros finales porque no tiene ese pase. ¿Verdad? En Alianza no lo tiene nadie, salvo Rodríguez, pero cada vez juega más cerca a Campos. Y desde ahí Barcos a veces retrocede unos metros y te da algo, pero Zúcar no tiene esa misma característica, y Sabaj es un jugador que no equivocó muchos pases, que hoy estuvo un poco claro a la hora que inició los contragolpes de Alianza Lima, que no terminaron bien, pero se le nota la falta de ritmo, ¿no? O sea, no es el mismo Sabaj. O sea, el Sabaj que llegó era 10 veces más jugador que el Sabaj que estamos viendo hoy, ¿no? O sea, dejó de ser el Pablo Sabaj importante, de buen remate, movedizo, que iba, peleaba, disputaba, que hacía diagonales, para ser un jugador muy estacionado dentro del área que poco o nada puede hacer solo. Poco o nada puede hacer solo. Hoy en esta condición, poco o nada puede hacer solo. Así que nada, la decepción de lo que fue el partido hoy en el Nacional. Se esperaba mucho más de uno y otro equipo. Y la verdad que dejó mucho que desear el partido, ¿no? Dejó mucho que desear de un lado y del otro. O sea, desde lo creativo, desde lo ofensivo, ni Cristal ni Alianza a mí me convencieron. Ninguno me convenció. A mí me decepcionó totalmente el partido. Más allá de que, obviamente, en la descripción, sí, Alianza tuvo esta y esta, como lo hemos dicho. Fue un poquito mejor, aún siendo un equipo que todavía no muestra una identidad, ¿no? Y ya está. 0-0. Y no sé si este resultado les conviene. Es cierto, la UBA Cusco, lo más probable es que se piense que va a perder puntos porque o empata o pierde. De repente gana, nadie sabe, ¿no? La U ha ganado un partido en Cusco. Poco, ¿no? En el último tiempo. Entonces, de repente dice, bueno, Alianza juega de local, la U por ahí empata, gano, le vuelvo a sacar 2 puntos.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero en definitiva, más allá del resultado, la tabla, si van a una altura o lo que fuese, hoy, este partido, para sacar el cassette como se hacía antes, ¿no? La grabación, esconderlo y no verlo más, porque no dejó nada, nada. Así que, bueno, nos vemos en un próximo análisis, porque de esto queda poco para analizar. Chao, chao.